Bueno, la crisis climática no es algo que vaya a suceder, es algo que está sucediendo, si no es que ya sucedió. Me lo explicaba hace poco un especialista, decía, es como si aprietas una pasta de dientes, ya salió la pasta y no hay manera de regresarla al tubo. Más o menos así estamos, justamente con el problema de las gases, los gases que hoy están afectando el planeta y que están cambiando el clima, los mares, los ecosistemas y nuestra vida. Tengo aquí a dos periodistas a quienes respeto enormemente, les agradezco muchísimo que me acompañen. Está conmigo Mael Vallejo, que es además un hombre al que respeto como periodista, como editor y tengo que decir como amigo. Mael, bienvenido. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias Ricardo por la invitación y por todo el cariño. Pues no es en este programa donde te recibí la primera vez, pero sí en este set. Aquí tenemos a José Luis Pardo, justamente cuando andaban con aquellos viajes por Centroamérica que dejaron de ser un divertimento para descubrir lo que articulaba como problema el continente. Y hoy te tengo de nuevo aquí hablando de esos temas que trascienden naciones. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Ricardo, por volver a encontrarnos y seguir hablando pues, de temas importantes y que también nos afectan a todos. ¿Nos importa el cambio climático? Es decir, como al punto donde haya quien se interese en hacer investigaciones que van a ser leídas sobre las causas y los efectos que están teniendo mal. Yo creo que es un tema importante, pero como algo etéreo, ¿no? Como algo nebuloso, como el cambio climático, la crisis climática que nos va a afectar en algún momento, pero creo que no es algo, no es una preocupación cotidiana, ¿no? Y también porque en países como el nuestro, pues tenemos muchas otras cosas de las cuales preocuparnos, pero creo que es importante recalcar, como lo decías al principio, esto no es algo que vaya a pasar, sino es algo que ya está pasando y que lo podemos sentir todos los días en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en cuando vamos a las playas, a los bosques. Creo que es un tema importante y este libro, Colapso México, lo que intenta es eso, es poner sobre la mesa a partir de 8 reportajes que cruzan a lo largo del país, desde Coahuila y Sinaloa hasta Chiapas y Yucatán, explicar un poco, hacer ciertas muestras, explicar qué es lo que está pasando respecto a esta crisis ambiental y climática en nuestro país. Sí, porque hasta ahora pareciera un hecho anecdótico, ¿no? Es decir, no tenemos el verano que tuvimos en otras épocas, no tuvimos el invierno. Escuchaba ahora en Barcelona, en plena Navidad, 24 grados, una cosa rarísima. Japón, hasta el sur de la isla, todo nevado, ¿no? Moscú con temperaturas altísimas. Es decir, eso afecta a la vida de los seres humanos, pero está afectando al conjunto del planeta y el resto de la vida, digamos, en el planeta. Pero sigue siendo algo que asumimos, José Luis, que no se nos va a volver tragedia. O por lo menos, si lo pensamos con tragedia, lo pensamos racionalmente, no emocionalmente. Sí, creo que además en contextos como México ya tenemos muchas tragedias, digamos, ¿no? Claro. Los mexicanos viven con mucha urgencia su día a día en temas como la violencia, la corrupción y probablemente toda la cuestión de la crisis climática queda en esta cosa más etérea, digamos, ¿no? O como tú bien dices, anecdótica. Pero sin embargo, lo que pues, hace el periodismo es intentar explicar también a la gente cómo le afectan las cosas, ¿no? Y todo el trabajo que hemos hecho va en ese sentido. Es decir, bueno, si hablamos de carbón, si hablamos de agua, ¿cómo te está afectando a ti? Y creo que esa es una gran labor que tiene que hacer el periodismo, decir, esto no es algo futuro, esto es una crisis ya presente que va a marcar nuestro futuro y el de las generaciones que vienen. Si uno escucha al ahora, otra vez presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, o a Gustavo Petro, ¿no? Ambos líderes de la izquierda latinoamericana, este es un tema que les es muy próximo, ¿no? El discurso incluso del Petro en Naciones Unidas, pues sí marcó agenda, ¿no? Hizo pensar sobre qué importa más, si perseguir cultivadores de coca o en efecto quienes están dañando el medio ambiente. Pero parecía que en México el tema todavía está lejos de la agenda central de la política, o lo voy a decir más fuerte, lejos de Palacio Nacional. Sí. Estas piezas, ¿qué te dicen con respecto al asunto? Lo que encontramos, digamos, el hilo conductor al final es que hay una falta justo de política pública para regular a las empresas, ya sean estatales o privadas, en la depredación que están haciendo. Es decir, hay una connivencia de parte del Estado, ya sea a través de corrupción,
¿no? Que lo vemos en algunos de estos reportajes, o simplemente por la falta de acción, ¿no? La falta de presupuesto que puede haber. Y creo que eso tiene que ver con la forma en la que se ve en Palacio Nacional, ¿no? El mismo presidente lo ha dicho, es como, este es un problema que podemos atender después, ¿no? Ahora necesitamos construir una refinería porque necesitamos petróleo, ahora necesitamos construir un tren porque necesitamos turismo, sin importar que eso esté afectando no solamente a las comunidades por las que están sucediendo estas cosas, sino también a la flora y fauna. Sí, a ver, hay dos entes que se han vuelto centrales, ¿no? Hay que salvar Pemex, cosa que como objetivo a mí me parece lo más loable, tener una empresa pública fuerte, robusta. Hay que salvar Comisión Federal de Electricidad. Pero una vez que uno dice esto, lo siguiente es, bueno, pero eso quiere decir comprarle todo el combustóleo contaminante a Pemex para salvarlo. Eso quiere decir que la CFE siga produciendo electricidad a partir de combustóleo o a partir de carbón. Y es ahí donde de pronto los objetivos se nos han vuelto un problema en épocas claves. Déjenme irme a corte. Quería hablar un poco de tu pieza justamente sobre el tema de carbón que está en el texto y hablar un poco también de las autoridades, Mael, que pues estaban por lo menos diseñadas para proteger el medio ambiente, ¿no? La Profepa, por cierto, a la que le he dedicado pues, algunas horas de mi análisis justamente en estos espacios y que de pronto se esfumó. Esos y otros Totalmente. asuntos, vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí hablando en Calle 11 sobre el colapso México. Este libro que se acaba de publicar, varios reportajes de periodistas súper serios, coordinados por Mael Vallejo. Y bueno, vamos a hablar un poco de las piezas, ¿no? Ya hablando del problema, creo que ubicamos la gravedad y al mismo tiempo la falta como de desatención que se tiene en México respecto al asunto. Una cosa más rara porque es un país que es la economía 13 o 15, por lo menos debería tener la responsabilidad 13 o 15 en el mundo y pareciera que se asume como en la cola del tren. Y el carbón y su calidad es fundamental, ¿no? Si uno compra carbón de mala calidad, si uno no vigila bien, acabas generando todavía mayor daño del que actualmente hay. Y la compra del carbón, ¿no? Sobre todo por parte de CFE, no ha sido, vamos a llamarlo así, la mejor procesada posible. Cuéntame un poco de la pieza que sacaste tú. Bueno, la pieza en México, básicamente en 5 municipios de Coahuila, se produce el 99% del carbón de México, ¿no? Hay 2 termoeléctricas en México que funcionan con carbón, una está allá, y bueno, hay 3, 2 allá y una en Guerrero que funciona con carbón importado. Entonces nos fuimos justo a esos 5 municipios a entender esto, que tiene que ver mucho con el debate que estabas haciendo antes del corte, que es cómo puedes hacer un futuro responsable climáticamente y a la vez atender las necesidades económicas y de supervivencia de la gente, ¿no? Estos municipios existen por el carbón. No había nada ahí, está en medio del desierto, digamos. Entonces, ¿cómo estos pueblos enfrentan el ocaso de su razón de ser? Y una razón de ser, la extracción de carbón, que además es uno de los oficios más peligrosos del mundo. Desde que se Pregunta empezó a en pasta extraer... de conchos o pinabete, ¿qué tan grave es? Y esos son los símbolos de algo que ocurre muy cotidianamente allí. Los mineros, hay muchísimas minas ilegales a las cuales la CFE les compra y bajan sin ningún tipo de seguridad. No, en el texto se pone, desde el principio de que se empezó a extraer carbón, han muerto unos 3.000 mineros. Y con todo ese trauma que se crea aparte en esa región. Entonces justo nos parecía el lugar indicado para eso, ¿no? Para también desmitificar este discurso que a mí me recuerda mucho a la gran época del carbón y las novelas de Dickens y este desarrollismo del siglo XIX. Es, sí se puede hacer una transición energética justa y hay que contar con la gente de esos pueblos y hay que ver, no sé, si por ejemplo es un desierto, hay sol casi todo el día, ¿por qué no se implementa eso? Tú estás Técnicamente... hablando de Dickens, pero a Thatcher le tocó cerrar muchas de esas minas de carbón a la mala. Muchos se quedaron desempleados. Aquí podríamos todavía prever una transición. En Europa, en España también, fue una crisis muy brutal para muchos pueblos y personas que se dedicaban solo a eso, digamos. Entonces, eso no se puede permitir. Esto es cómo se hace algo por el bien común y tú consigues dignificar y con trabajo digno y trabajo que no sea tan riesgoso a toda esa gente que lo que ha hecho durante generaciones es bajar a la mina.
Estoy tentado y no puedo evitar la pregunta. Muchas de esas minas han acabado en manos de empresas ilegales, por no decir criminales. ¿Te encontraste con ese cruce? Sí, Y la por su- ilegalidad de la extracción del carbón y, bueno, hay nombres de empresas como los Zetas, ¿no? Que acabaron siendo dueños de minas. Sí, sí, vengo, claro que te encuentres y eso forma parte de la dinámica. Yo estaba con un minero que se llamaba Matías, que incluso quiso ser agricultor, pero en esto que estábamos de la crisis climática hubo unas nevadas gigantescas, su huerto se destruyó y tuvo que volver a la mina. Y esa persona me contaba, la persona que más miedo yo he visto dentro de una mina era un Zeta, cuando los Zetas dominaban, porque fuera se creía el más chingón, pero dentro eso era un minero más sin experiencia. Y finalmente esto también te cuenta que es un error abstraer o hacer algo paralelo entre la crisis climática y todo lo que ocurre en nuestro territorio. La violencia, la corrupción, está todo ligado. Y creo que el libro también hace un gran esfuerzo para entender esto. Cuando te están hablando de crisis climática, te están hablando de todos los temas cotidianos que son los Que que se han cruzan. marcado la agenda de México y los que marcan el día a día de los 120 millones de mexicanos. Carlos Carabaña y Alejandro Melgoza hacen también un texto sobre esta institución que ahí vamos edificando poco a poco como el brazo del Estado mexicano para procurar justamente los derechos, pues déjame llamarlo así, del planeta, Claro. de la vida. ¿No? Y es una institución cuyo presupuesto se agotó, desapareció de escenas que si lo hubieran corrido del escenario. Ya no está. ¿Qué se encuentran ellos en esta investigación? Carlos Carabaña acude a la frontera entre Puebla e Hidalgo, una zona de tala ilegal bastante clara, y justamente lo que sucede es eso, lo que tú bien señalas. Uno, parte de lo que dice José Luis, que es la falta de oportunidades, es decir, hay gente que no querría estar talando árboles de forma ilegal, pero no tiene otra forma de hacerlo, también porque existe el crimen organizado en esa zona. Pero la otra es que no hay... Porque la tala se volvió también un Claro. negocio de las empresas criminales. Exactamente. Y la otra es, justo, no hay quien proteja la zona, ¿no? A partir de que se han ido, ido en picada el presupuesto, no solamente de la Profepa, sino de otras instituciones que cuidan el medio ambiente, a partir de estos recortes presupuestales y sobre todo la narrativa desde Palacio, ¿no? De que el medio ambiente puede esperar porque hay otras urgencias, es entonces que la zona se queda vacía. Y por el otro lado, también Alejandro Melgoza acude a Chiapas, a esta zona donde va a cruzar el Tren Maya, a reportar cómo está viviendo las personas que cuidan a los jaguares y a la flora y la fauna del lugar. Y lo que se encuentra es lo mismo, es decir, falta de presupuesto, falta de apoyo, hay muy poco personal para recorrer zonas extensísimas de selva, y a partir de eso es que, de nuevo, hace falta una política pública, no solamente local, sobre todo federal, que piense en cómo vamos a seguir cuidando el planeta. Ahora, déjeme sustituir la palabra política pública como solución a apropiación de las comunidades de la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, porque eso es tradición en nuestro país, ¿no? Es decir, son las comunidades, algunas de ellas han depredado, pero la mayoría son las que han cuidado el agua, los recursos forestales, en fin. ¿Qué se encuentran en esta investigación sobre esta relación, digamos, entre la sociedad y la lucha contra el cambio climático? Creo que el texto de Carla Casillas, no sé si quieres contarlo, pero es buenísimo, ¿no? O sea, creo que Sí, es un cuéntalo, ejemplo muy claro. cuéntalo tú. Ya Bueno, empezaste. ¿Ya? En Nomún, en Yucatán, a un par de horas de Mérida, está este pueblo que está justo arriba del anillo de los cenotes, estos 10,000 cenotes que hay alrededor de la península. Los hijos del Xuxulup. Exactamente, exactamente. Y a partir de... Llega una granja porcícola, en connivencia con la autoridad local, con el presidente municipal, se instala en Nomún, pensando no solamente en el olor que eso genera, ¿no? Sino que todos los desechos de esta granja porcícola iban a ir hacia el subsuelo, iban a contaminar los cenotes. Y hay que recordar que todo este anillo de cenotes está interconectado. Son ríos. Entonces, si tú contaminas un cenote, estás contaminando todos. La comunidad de Omún se opone, al principio poniendo el cuerpo, ¿no?
yendo a protestar, exigiéndole a su presidente municipal, a las autoridades locales que la frenen. No lo logran y hay una organización civil de abogados que se une con ellos y este caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La granja está detenida, es decir, no se construyó. Esto también Se suspendió la obra. Se suspendió la obra, es decir, ya estaba hecha, pero no está en funcionamiento a partir de estos logros judiciales que ha tenido la comunidad. Llega a la Suprema Corte de Justicia y ya siente un precedente, o sea, ya hay un tema jurídico donde las comunidades se les respeta la vida que tienen a un medio ambiente sano. Este es otro factor que cruza todos los reportajes, y es que más allá de estas víctimas o de los responsables de la crisis, en cada uno de ellos hay alguien desde sociedad civil, ya sean las comunidades, una ONG, gente sola, que está intentando hacer un cambio, ¿no? Entonces, también no es un libro catastrofista, sino también es importante ver que en cada uno de estos lugares hay gente intentando hacer cosas. En este caso, la comunidad de Omun, como bien señalas, una comunidad que tiene una cercanía con los cenotes ancestral, ¿no? No los ven como un pedazo de agua subterráneo, sino hay... Su herencia, son guardianes. Exactamente, son los guardianes de los cenotes, y a partir de eso es que logran este triunfo jurídico. Pero de nuevo, lo mismo sucede en Coahuila, lo mismo sucede en Culiacán, en cada una de estas zonas hay alguien que pone el cuerpo, que pone la vida, que da su tiempo para poder frenar esta destrucción. Y yo, para añadir sobre el papel de las comunidades y las soluciones, va a sonar a chiste, que yo soy español, pero las políticas son muy coloniales respecto a eso, digamos. O sea, todas las políticas se hacen sin ellas, cuando son las personas que tienen mucho más conocimiento sobre todo eso, sobre su territorio, sobre cómo viven, y finalmente vienen dictadas desde Ciudad de México en este big picture que hacen sin entender todo el conocimiento local, digamos, ¿no? Y entonces cuando uno vaya, es lo que acaba descubriendo. Descubre ese microuniverso y cómo viven, cómo se relacionan con estos recursos, finalmente. Y esto es como las políticas de mano dura de la violencia. Cuando el Estado solo llega para reprimir, aquí también solo se llega para extraer el recurso, sin la gente que realmente es la que está cuidando de ese recurso. Pues Colapso México es un retrato de lo que está ocurriendo, en ese sentido, de las grandes amenazas y también de las posibles soluciones. Es un libro que entrega conciencia. Y así como hablábamos de las comunidades cuidando los recursos, pues yo les agradezco a las y los periodistas que cuiden el país, porque este trabajo que hicieron justamente se asemeja a lo que hacen en otras comunidades como la de Omun. Gracias, Mael, por coordinar este libro. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Luis. Pardo, muchas gracias por regresar y espero no tardarme otros 10 años en volverte a ver, porque las canas se siguen abundando en los dos. Ahí voy, Ricardo, ahí te digo.